Saludos para todos los que siguen Bitrix 24. Hoy vamos a hablar de un tema que resulta muy recurrente entre los clientes o plataformas que reciben en varias ocasiones el mismo prospecto o el mismo contacto. Uno de los problemas frecuentes que se puede ver en Bitrix 24, sobre todo derivado del no conocimiento de cómo trabaja la plataforma en cuanto a la conversión de prospectos y negociaciones. Este problema radica sobre todo en la repetición de los leads o de los deals, en este caso las negociaciones, cuando no queremos que así sea. Muchas veces nos preguntamos dónde está la causa. Dado que algunos de mis clientes han solicitado información de por qué pasa esto, lo vamos a explicar de forma sencilla y extremadamente simple. Vamos a tomar en el CRM, en la vista de prospectos, y no tenemos tres fases simplemente, y vamos a, mediante un formulario o mediante una entrada de cualquier tipo, vamos a crear un prospecto. Vamos a ponerle acá 350 21 21 y un email cualquiera, prospecting@bitrixtech.com. ¿Okay? Aquí estamos creando un prospecto. De esta forma, si nos acercamos acá a nuestro CRM, tenemos un prospecto creado. Ahora, ¿qué pasa? Tomamos este prospecto y llevémoslo a su fase final. Vamos a cerrar el prospecto y podemos definir, cuando cerramos un prospecto, que este ha sido ganado o este ha sido un prospecto no útil. En cualquiera de los dos casos, el prospecto se cierra. Vamos a decirle en este caso prospecto no útil. ¿Okay? Vamos a guardar. Listo. Simplemente el prospecto ha sido cambiado, está en la etapa de no útil, no me aparece en mi estado original. Sin embargo, si voy a mi estado general, tengo acá un prospecto totalmente completado. ¿Okay? Entonces, vamos a simular que ese prospecto vuelve a entrar por cualquier canal de comunicación. Y cuando hablamos de canal de comunicación, nos estamos refiriendo a correo electrónico, formulario, canales de venta, de marketing, WhatsApp, cualquiera. Volvemos a enviar este prospecto y nos pasa lo siguiente. Se ha creado un nuevo prospecto, ¿okay?, con el mismo dato del prospecto anterior. Si vemos aquí, nos va a decir en este caso que es el mismo prospecto con los mismos datos que teníamos anteriormente. ¿Okay? ¿Y qué ha pasado aquí? Lo que pasa es que en el caso del Bitrix 24, cualquier prospecto o negociación que hayamos cerrado, ya sea de forma satisfactoria o no, que lo hayamos llevado a su fase final, cuando esta comunicación o este dato vuelve a entrar por cualquiera de nuestros canales, nos va a repetir el prospecto. ¿Ok? Nos lo va a repetir, sin importar que los datos sean los mismos. Por tanto, la verificación de si el cliente existe ya en la base de datos solamente se da si tenemos el prospecto o la negociación en una fase del proceso de negocio. ¿Okay? Si tomamos un prospecto X y lo llevamos a la fase final, desechándolo o convirtiéndolo en un éxito, cuando la comunicación no vuelve a entrar, entonces se nos va a repetir el prospecto. Y ese es el motivo por el que en la mayoría de los casos encontramos prospectos o negociaciones repetidas en nuestro flujo de negocio. Si tomamos ahora este prospecto y lo mandamos a una fase que esté dentro de nuestro flujo de negocio, ¿okay?, sin salir de las fases de cierre, cuando ese dato vuelve a entrar por cualquiera de los canales, no estamos generando un nuevo prospecto. ¿Okay? Se mantiene, porque tome en cuenta que tenemos el proceso todavía sin cerrar. Pero si cerramos el prospecto o la negociación en una de sus fases finales y vuelve a entrarnos, entonces
vamos a tener repetido en ese caso, ese elemento, esa entidad del CRM. Mi recomendación, aquellos elementos que están en fase de cierre, ¿okay?, tienen que eliminarlo o fusionar estos elementos una vez que entre de nuevo, o comprobar, como muchas veces pasa en algunos de los clientes, puede pasar, comprobar que ese prospecto no haya sido cerrado anteriormente por cualquier razón. Es por eso que debería haber una fase previa con una duración de unos 30 a 60 días dependiendo del tipo de negocio, donde establezcamos aquellos prospectos que vamos a cerrar y automáticamente programar entonces algún tipo de acción para que a los 30 o 60 días se vaya prospecto totalmente cerrado, ¿okay? Y siempre trabajar, cuando nos pasa eso, con el prospecto que tenemos nuevo en esta situación, y no con el prospecto que hemos cerrado cuando vayamos a la lista. Desde aquí vamos y tomamos el número del prospecto, por ejemplo, vamos a ver que tenemos 2, y es cuando muchas veces nos preocupamos de qué está pasando y por qué tenemos elementos repetidos. Simplemente tenemos que tener en cuenta que uno fue cerrado y el otro es que está en progreso. Por tanto, es necesario desecharlo, y en muchas ocasiones lo mejor sería ya eliminarlo. Ahora, ¿qué podemos hacer para un mejor control de duplicados o incluso identificar duplicados? Lo primero que siempre podemos filtrar, tener un elemento acá en nuestro filtro para que nos diga si el prospecto está repetido o no y nos muestre solamente aquellos que están repetidos. Si no está habilitado dentro de nuestra lista de filtros principales, podemos agregar ese campo, ya que aparece bien identificada nuestra lista acá de prospectos repetidos. Lo mismo nos pasa para la negociación. Lo otro que podemos hacer también en el caso de las negociaciones es buscar ese elemento o crear automatizaciones cuando se encuentre algún prospecto o una negociación repetida en nuestro CRM. Esto en el caso de que si por alguna razón necesitamos la entrada de ese prospecto y volver a generar algún tipo de incidencia o algún tipo de actividad con él. Lo otro que pueden hacer nuestros administradores es eliminar lo que sería deshabilitar la repetición de prospectos o negociaciones y habilitar entonces el control heredado, que nos va a permitir que no se repitan estos elementos y simplemente apuntemos en la bitácora cuando estamos en presencia de algún tipo de repetición. ¿Cómo haríamos esta tarea? Vamos a suponer que tenemos un solo elemento acá, vamos a eliminar este y vamos a llevar este a su etapa de cierre igual como un cierre fallido, y vamos a nuestras configuraciones. Esto puede hacerlo un administrador de sistema y vamos aquí está por ejemplo la lista de secciones. En otras configuraciones podemos determinar esto de acá, ¿okay? Podemos decirle que deshabilite, por defecto viene así. Podemos deshabilitar lo que sería el modo de repetición para prospectos y habilitar en este caso el modo de creación de prospectos heredados. Vamos a decirle aquí que guardamos esta configuración. Perfecto, y vamos a intentar de nuevo crear ese prospecto. Vamos a recibir la notificación de un elemento, sin embargo no nos lo va a crear en nuestra base de datos, ¿okay? Lo único que va a hacer es apuntarnos en la bitácora de ese elemento que se presentó un formulario nuevo según la fecha del último evento, ¿okay? Y de esta forma entonces no tendríamos duplicación de los prospectos. Entonces, resumiendo, si tenemos habilitado por defecto que se creen prospectos repetidos, lo que es una opción útil para cuando un cliente lo desechamos y este vuelve a entrar por cualquier tipo de situación en nuestro flujo de ventas, vamos a tener el prospecto repetido siempre y cuando el prospecto anterior con esos mismos datos esté en una etapa de cierre, ya sea exitosa o fallido, tanto en prospectos como en negociaciones.
Recuerden que las negociaciones son elementos donde un cliente puede tener varias negociaciones de negocio, por tanto, sí es normal que se repitan. En el caso de los prospectos, este es el motivo por el cual se repiten. Soluciones para eso: establecer una etapa previa donde tengamos los prospectos a eliminar, sobre todo aquellos que están en un estado de cierre fallido, y programar cada X cantidad de días que aquellos vayan a la etapa final, y siempre trabajar con el prospecto que está en nuestro proceso de negocio abierto y no en el proceso de negocio cerrado, ya que este último fue el que entró a nuestra fase de negocio hace poco tiempo y el anterior fue cerrado o desechado por alguna razón. La otra opción entonces sería habilitar en las configuraciones para eliminar la opción de repetición de prospecto y activar el modo heredado. De esta forma entonces tendremos el control de duplicado más sencillo y no tendríamos un problema que resulta bastante común, que es la repetición de datos. Lo otro es que muchas veces nos apresuramos a cerrar el contacto o el prospecto, nos apresuramos a cerrarlos sin tener en cuenta que ese cliente aún puede estar en fase de decisión, que puede volver a entrar, que puede volver a solicitar información. Por tanto, lo de crear una fase intermedia es una buena opción, ¿okay? Donde tendríamos, por ejemplo, un cliente que no se decide aún, podríamos tener una fase como no interesado, donde tengamos todos estos prospectos que aún no queremos cerrar, y por tanto, de esa forma, si el cliente nos vuelve a escribir, sí lo tendríamos entonces en una fase de negocio de nuestro flujo de negocio y no en una fase de cierre. Espero entonces que estos consejos les resulten útiles.